Con tu anuencia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Gracias. Muy buenas noches, diputadas, diputados, al pueblo de México. El dictamen de la cuenta pública es una de las atribuciones más importantes de esta honorable Cámara de Diputados. No es un simple formalismo, se trata de velar por los intereses y por los recursos de las y los mexicanos. Por ello, cabe mencionar que la legislatura pasada empezaron rechazando las dos cuentas públicas pendientes del sexenio anterior. Pero al llegar la primera de este sexenio, esa capacidad de análisis, de oposición, de rastreo de corrupción, simplemente se perdió. Ahora tenemos un bloque oficialista a las órdenes del Ejecutivo Federal que ha renunciado totalmente a su facultad fiscalizadora. En el ejercicio fiscal 2020 vivimos el peor periodo de la pandemia. El impacto de la parálisis económica fue visible, con una contracción de nuestra economía de más del 8%, que significó una baja considerable en los recursos públicos y el uso por segundo año consecutivo de fondos de ahorro. Y en este lapso tan delicado, esos recursos fueron mal utilizados, con un gobierno en donde más del 80% de sus compras han sido por adjudicación directa, que, cabe aclarar, en la ley es una excepción, pero no es una regla. Un gobierno que pagó sobreprecios en insumos médicos, compró ventiladores a sus amigos con un costo mayor al promedio de los distribuidores y sí, también por adjudicación directa. Se canceló la compra consolidada de medicamentos para el sector salud por ser un tema donde las farmacéuticas abusaban, pero ustedes siguen abusando porque seguimos padeciendo los efectos de las malas decisiones. Y confirmado por la Auditoría Superior de la Federación, el aumento de gasto en medicamentos se debe principalmente a dos razones. Uno, la falta de planeación en compras y dos, la ausencia de criterios generales para compras por adjudicación directa. Es decir, el berrinche presidencial nos sigue saliendo muy caro a las mexicanas y los mexicanos, no solo en lo económico, también porque en los 4 años de este gobierno los hospitales siguen sin medicamentos y sin los tratamientos suficientes. Mención aparte merecen las irregularidades detectadas por la auditoría en la operación de programas sociales de este gobierno, que son más un mecanismo de control electoral y lucro político de la necesidad de los que menos tienen en este país. Al día de hoy siguen operando sin padrón de beneficiarios, con administraciones irregulares y gastos operativos que aún no son comprobados. Mientras tanto, la estructura gubernamental generada para su operación sigue haciendo de las suyas, movilizando y haciendo un claro uso político de los recursos públicos. Bueno, esas irregularidades y actos de corrupción son los que hoy la mayoría oficialista quiere convalidar. Simplemente quieren defender lo indefendible, renunciando a hacer un enérgico llamado a eliminar la corrupción del gobierno actual y concentrándose únicamente en culpar al pasado. En el mundo al revés, les doy un dato. Los recursos, muy bien, por cierto, observados en la última cuenta pública del sexenio anterior, ahora resulta que fueron menores a los que hoy se piensa aprobar con esta mayoría, y en ese dictamen Morena y sus aliados votaron a favor de un documento que venía en sentido negativo. Así que por congruencia deberían votar en contra de este dictamen que hasta que se ha presentado en el mismo sentido por las irregularidades observadas. Reitero que en el grupo parlamentario del PRD votaremos en contra porque seguiremos alzando la voz en los casos de corrupción, porque la mala administración ha dejado a enfermas y enfermos sin medicamento, a campesinas y campesinos sin fertilizantes, y en nuestro hermoso país con mucho más pobres, que se han convertido en el motín político de un partido que no gobierna, solo moviliza, acarrea, promete y complace un presidente que poco a poco sigue dividiendo y sigue solapando la corrupción. Y qué bueno,
concluyo con esto, que mencionaron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque si realmente queremos combatir la corrupción, ustedes deberían dejar de aprobar las modificaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que le quitan autonomía y lo debilitan. Por último, les dejo una reflexión. Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Es cuanto, diputada presidenta.